El Martín Fierro es una obra literaria cumbre escrita por José Hernández a fines del siglo XIX. Se convierte en un referente fundamental de la literatura gaucha, género que surge en la región pampeana de Argentina y juega un rol central en la formación de la identidad nacional. Sin embargo, este legado cultural abarca también una situación política de conflicto entre dos figuras destacadas de la época, Faustino Sarmiento y José Hernández. El objetivo de esta tesis es explorar cómo el Martín Fierro y la literatura gaucha se entrelazan con el enfrentamiento político entre Sarmiento y Hernández y su influencia en la cultura argentina. El Martín Fierro es una historia narrada en forma de poemas, que se divide en dos partes, la ida y la vuelta del Martín Fierro. Esta narra la vida de un gaucho que tras sufrir injusticias y opresiones se ve forzado a abandonar su hogar y enfrentarse a la soledad y la adversidad de la frontera debido a la leva forzosa. La obra captura la cruda realidad del gaucho, su lucha contra las dificultades y su búsqueda constante de la libertad, así como también muestra la parte bárbara y desalmada. Mediante un lenguaje vívido y directo, Hernández logra transmitir la esencia del habla, la forma de pensar y vivir del gaucho. Por ejemplo, en el poema narrativo La ida, el protagonista Martín Fierro es reclutado forzosamente para el servicio militar y separado de su familia y su modo de vida gaucho. Esta situación refleja las políticas impulsadas por Sarmiento, quien promovía la modernización del país a través de la educación y la inmigración europea, relegando al gaucho y su cultura a un segundo plano. Durante la obra, al exponer las inclemencias de la vida del sector social más bajo de la época, se hace hincapié en el sufrimiento del gaucho como concepto. Siendo el gaucho figura emblemática de la cultura y la historia de América del Sur, es un tema que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la vida y los desafíos inherentes a la condición humana. Con su vida nómada y su conexión profunda con la tierra y el ganado, experimentó una existencia marcada por el sufrimiento en diferentes aspectos. El gaucho, en su arduo trabajo en las vastas extensiones de la llanura, enfrentaba numerosos peligros y privaciones. Lidiar con los elementos de la naturaleza, como el clima impredecible y las condiciones adversas, exigió una fortaleza física y mental excepcionales. A menudo se encontraban en solitario o en pequeños grupos, alejados de la civilización y expuestos a la soledad y la incertidumbre. Además, debían enfrentarse a peligros como el ataque de animales salvajes y el riesgo constante de ser emboscados por bandoleros y forrajidos. La explotación económica y la desigualdad también contribuyeron al sufrimiento del gaucho. En muchos casos eran empleados por grandes terratenientes o estancieros que se beneficiaban de su trabajo, pero rara vez les ofrecían condiciones laborales justas o estabilidad. La falta de acceso a la educación, la atención médica y otros servicios básicos agravaban aún más la situación. La pobreza, la falta de oportunidades y la marginalización social eran realidades comunes para muchos gauchos. Aún así, en medio de este sufrimiento, el gaucho también encontraba una identidad y un sentido de libertad en su estilo de vida. Su espíritu indomable y su habilidad como jinete y domador de caballos los convertían en símbolos de valentía y resistencia. A través de su folclore, música y poesía, el gaucho se convirtió en una figura romántica que encarnaba los valores de la lealtad, la honradez y el coraje. La reflexión sobre el sufrimiento del gaucho nos invita a cuestionar las injusticias y desigualdades presentes en nuestras sociedades. Nos recuerda la importancia de luchar por la equidad, la dignidad y los derechos humanos para todos. Al mismo tiempo, nos enseña la importancia de preservar y valorar nuestras tradiciones culturales y la riqueza de la diversidad humana. Por ejemplo, en la primera parte del libro, Martín Fierro es reclutado a la fuerza para servir en el ejército y luchar en la frontera contra los indígenas. Esta separación forzada de su esposa e hijos lo sumerge en un profundo sufrimiento emocional. Martín Fierro siente un inmenso anhelo por su hogar y la vida que dejó atrás, lamentando la pérdida de la compañía de su familia y la falta de afecto y amor que solía disfrutar. Sufrir la ausencia de sus seres queridos se convierte en una carga constante y dolorosa. Además de la separación de su familia, Martín Fierro enfrenta la crueldad y el abuso por parte de las autoridades militares. Es sometido a trabajos forzados, maltrato físico y un estilo de vida opresivo en el cuartel.
La falta de libertad y la opresión a la que es sometido generan un sufrimiento psicológico y emocional. En última instancia, el sufrimiento nos incita a buscar soluciones a los problemas sociales y a trabajar juntos para construir un mundo más justo y compasivo, donde cada individuo pueda encontrar su lugar y vivir una vida digna y plena, libre de sufrimiento innecesario. La literatura gaucha en su conjunto se caracteriza por su estilo sencillo y directo, su enfoque en la vida rural y los valores fundamentales como el coraje, la lealtad y el honor. Estas obras no solo reflejan los conflictos sociales y políticos de la época, sino también las tensiones entre la civilización y la vida en la pampa. Además, desafían los estereotipos y prejuicios dominantes sobre el gaucho, presentándolo como un personaje complejo y multidimensional. Un ejemplo destacado de esta reivindicación del gaucho se encuentra en el poema La Vuelta, del Martín Fierro, donde el protagonista, tras haber experimentado los avatares de la vida fronteriza, regresa transformado con una visión crítica a la sociedad. Hernández utiliza la figura del gaucho como un símbolo de resistencia y como voz de denuncia de las injusticias y desigualdades sociales. La literatura gaucha fue utilizada por Hernández como una herramienta política para transmitir mensajes y críticas sociales. El Martín Fierro se convirtió en una voz de denuncia y de las injusticias. Su resistencia ante la opresión acabó posicionando al gaucho como un símbolo de resistencia popular. Aunque también, otra parte un poco más oscura de la literatura gaucha es que fue utilizado como medio político durante mucho tiempo para difundir ideales y reclutar fácilmente a los colectivos más bajos de la sociedad de la época. Por otro lado, Faustino Sarmiento, quien se convierte en presidente de Argentina en 1868, representaba una visión política y social opuesta a la literatura gaucha. Sarmiento veía al gaucho como un obstáculo para el progreso del país y abogaba por la modernización a través de la educación y la inmigración europea. El enfrentamiento entre Sarmiento y Hernández se manifestó tanto a nivel ideológico como personal. Hernández utilizó la literatura gaucha para confrontar las políticas sarmientinas y resaltar la importancia cultural del gaucho en la sociedad argentina. Los seres humanos aprendemos del sufrimiento, reflexionamos en la soledad. El Martín Fierro es una obra cargada de esta soledad y la constante reflexión de un hombre en un ambiente hostil. Tanto su historia como la de sus hijos y de todos los personajes en ella llevan el sufrimiento como marca distintiva. Es una obra de arte cuyo valor es plasmar de forma tan vivaz el sufrimiento que una vez terminada la historia, te queda una sensación real en el pecho. Sin duda, no es solo parte de la historia de este país, sino una ventana a ella.